Introducción. En la actualidad, el consumo excesivo de plásticos de un solo uso es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el mundo. Estos plásticos, utilizados principalmente para envases y productos desechables, tienen un ciclo de vida muy corto y su impacto ambiental persiste durante cientos de años debido a su difícil descomposición. Según estudios, más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año, afectando gravemente a los ecosistemas marinos y a la biodiversidad. Esta problemática también se refleja en el ámbito escolar, donde los estudiantes utilizan una gran cantidad de productos plásticos de un solo uso, como botellas de agua, popotes, utensilios desechables y envoltorios, los cuales contribuyen significativamente a la acumulación de residuos no reciclados. El sistema educativo juega un papel clave en la formación de hábitos sostenibles y la sensibilización ambiental de las futuras generaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las escuelas son espacios fundamentales para el fomento de la concientización ambiental y la adopción de prácticas responsables, tanto a nivel individual como colectivo. A través de iniciativas educativas y proyectos de concientización, es posible reducir el impacto de plásticos y fomentar el uso de alternativas más sostenibles, como botellas reutilizables, lunchboxes de materiales ecológicos y utensilios reciclables. Este proyecto tiene como objetivo reducir el consumo de plásticos de un solo uso en las escuelas, promoviendo el uso de alternativas reutilizables y estableciendo una cultura de reciclaje y sensibilización ambiental, a través de acciones como la instalación de puntos de reciclaje, talleres educativos y la promoción de productos reutilizables. Se busca educar a los estudiantes sobre los efectos negativos del plástico en el medio ambiente y en la salud humana. La implementación de este proyecto en las escuelas no solo contribuirá a la reducción de residuos, sino que también generará un cambio cultural hacia la sostenibilidad, creando una comunidad educativa más responsable con el entorno natural. Continuando con el tema de los antecedentes sobre esta problemática, tenemos que el exceso de residuos plásticos es un problema de mucha gravedad que comenzó a desarrollarse por el siglo XX, cuando el plástico se hizo sumamente popular por ser visto como un material muy práctico, barato y además resistente. Después de la Segunda Guerra Mundial, su producción se elevó porque se convirtió en un sustituto económico de materiales tradicionales como lo es el vidrio, la madera y el metal. En el año de 1950 se producían aproximadamente 2 millones de toneladas de plástico al año, pero para el año 2020 la cifra superó los 400 millones de toneladas, lo que llevó a la creación de la cultura de usar y tirar, especialmente con productos de un solo uso, como lo son botellas, popotes y envoltorios. Las principales preocupaciones que se tienen sobre el plástico es que a causa de su durabilidad puede tardar hasta 100 años para degradarse, lo cual es sumamente preocupante por el impacto negativo que puede tener en el medio ambiente, porque además cada año aproximadamente más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a nuestros océanos dañando muy grave a los ecosistemas marinos y poniendo en riesgo la biodiversidad. Hablando del tema social, el uso de plásticos de un solo uso está directamente relacionado con un estilo de vida que las personas consideran muy rápido y conveniente, que de hecho ha sido adoptado tanto en casas normales como en escuelas. Por otro lado, en las escuelas, la mayoría de los estudiantes suelen usar productos desechables, como botellas y envoltorios plásticos, que se acumulan rápidamente, pero lo hacen sin sistemas adecuados que les enseñen a cómo reciclar de manera correcta. Luego, estos residuos terminan en vertederos o en el ambiente, haciendo el problema aún más grave. Económicamente hablando, el manejo de estos residuos genera costos muy altos para los gobiernos y afecta sobre todo actividades muy importantes como es la pesca y el turismo. Debido al daño que los plásticos causan en los ecosistemas marinos, esto nos hace ver que el problema no solo tiene un impacto ambiental, sino que también afecta a las economías locales y a la calidad de vida de las personas. Continuando con el tema, tenemos el contexto actual de esta problemática. Hoy en día, los plásticos de un solo uso, como lo son las botellas, las bolsas, los popotes, se volvieron parte del consumo diario en muchas partes del mundo. Este mal hábito ha hecho un problema ambiental muy grave, ya que la mayoría de estos plásticos no se reciclan y terminan contaminando la tierra, los ríos, los océanos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cada año se generan más de 300 millones de toneladas de plástico y además 8 millones llegan al océano, lo cual llega a causar daños de gran impacto a la vida marina y al equilibrio de los ecosistemas. Actualmente, este problema de los residuos plásticos ha alcanzado proporciones críticas, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos ambientales, sociales y económicos del mundo. A pesar de que el plástico ha sido una innovación en sí, hay que admitir que ha facilitado enormemente nuestras vidas, pero también hay que darse cuenta que su uso excesivo y desechable ha provocado una crisis global de contaminación que afecta tanto a los ecosistemas como a los seres humanos. Por otro lado, el uso de este material sigue aumentando a pesar de los esfuerzos que se hacen constantemente para reducirlo, porque según datos recientes, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico a nivel mundial, y esta cantidad, lamentablemente, solo el 9% se recicla, mientras que el resto se termina en vertederos, océanos o se esparce en el medio ambiente. Esto no solo afecta a la biodiversidad, sino también la salud humana,
ya que los microplásticos se encuentran en el agua potable, en los alimentos y hasta en el aire que respiramos diariamente. Hablando a nivel global, afortunadamente, se han propuesto diferentes iniciativas para esta problemática, como lo es la economía circular, que es la que busca reutilizar y reciclar materiales en lugar de desecharlos. Sin embargo, estas ideas requieren un cambio cultural profundo, tanto en las industrias como en las personas que lo consumen. Según un informe de la Conavio, es muy necesario educar a la población desde edades tempranas para promover hábitos de consumo responsable y sobre todo sostenible. Comparativa internacional. La problemática del exceso de residuos plásticos de un solo uso es un desafío global que afecta a muchos países, incluidos México y otras naciones alrededor del mundo. En este caso, compararemos a México con dos países que han implementado políticas y prácticas significativas en la gestión de residuos plásticos, que serán Alemania e India. Analizaremos cómo los patrones de producción y consumo se manifiestan en estos tres países y las políticas que se han adoptado para abordar el problema. Número 1. México. Patrones de producción y consumo de plásticos. Producción de plásticos. México es uno de los mayores productores de plásticos en América Latina. La industria del plástico mexicana se ha expandido significativamente en las últimas décadas, impulsada por la demanda interna y la exportación de productos plásticos. Sin embargo, este crecimiento ha llevado a un aumento en la producción de plásticos de un solo uso, como envases, bolsas, utensilios y botellas PET. Consumo de plásticos. El consumo de plásticos en México es considerablemente alto, especialmente en el sector de bebidas y alimentos. Las botellas de plástico y los envases desechables son muy comunes en las tiendas, restaurantes y especialmente en las escuelas, como se mencionó anteriormente. A pesar de algunos envases en la promoción de alternativas reutilizables, los plásticos de un solo uso siguen siendo predominantes en muchas áreas del país. Políticas en México. En México, las problemáticas de los plásticos ha comenzado a ser abordada con ciertas políticas como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que incluye disposiciones sobre el manejo y reciclaje de plásticos. Además, algunas ciudades han implementado prohibiciones locales sobre el uso de bolsas plásticas, como la Ciudad de México. Número 2. Alemania, patrones de producción y consumo de plásticos. Producción de plásticos. Alemania es uno de los países con una de las industrias más desarrolladas en la producción de plásticos. En Europa, especialmente en el sector automotriz, la construcción y los envases. Sin embargo, Alemania ha implementado estrategias eficaces para reducir los impactos ambientales de estos productos. La producción de plásticos está más regulada y existe un fuerte impulso hacia la economía circular, donde los plásticos son reciclados y reutilizados de manera efectiva. Consumo de plásticos. El consumo de plásticos en Alemania es considerablemente alto, pero existe una conciencia pública muy fuerte sobre el reciclaje y la gestión de residuos. El país tiene sistemas de reciclaje altamente eficientes como el sistema Pfand para botellas, que incentiva el retorno y la reutilización de envases. Los plásticos de solo uso siguen siendo comunes, pero la cultura de reciclaje y la reutilización está muy arraigada, y muchas empresas están adoptando alternativas ecológicas como envases biodegradables. Políticas en Alemania. Alemania ha sido líder global en la gestión de residuos y reciclaje de plásticos. La ley de reciclaje de envases, implementada en 2019, obliga a las empresas a asegurar que sus envases sean reciclables o reutilizables y establece un sistema de depósito para botellas. Además, el país es miembro de la Unión Europea, que ha implementado varias normativas como la Directiva sobre plásticos de un solo uso, que prohíbe ciertos productos y plásticos desechables y obliga a la reducción del consumo de otros productos. Y número 3, India. Producción de plásticos. India ha visto un rápido crecimiento en la producción y consumo de plásticos, especialmente en el sector de envases, bolsas y productos de consumo. A pesar de ser uno de los mayores productos de plástico a nivel mundial, la infraestructura para la gestión de residuos no ha avanzado al mismo ritmo. La producción de plásticos de un solo uso en particular está vinculada a las grandes industrias de alimentos y bebidas, que utilizan plásticos para envasar productos como agua embotellada y alimentos procesados. Consumo de plásticos. El consumo de plásticos de un solo uso en India es alarmante, especialmente en áreas urbanas, donde los plásticos desechables están muy extendidos en la vida diaria. La falta de infraestructura adecuada para la gestión de residuos y reciclaje ha creado un grave problema de acumulación de plásticos en áreas públicas, ríos y vertederos. Además, el uso masivo de bolsas plásticas es un desafío importante. Políticas en India. India ha comenzado a tomar medidas para reducir los residuos en plásticos. Marco legal. Nivel federal. Ley. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Descripción. Establece las bases para la gestión integral de residuos, incluyendo el manejo de reciclaje y disposición de plásticos. Aplicación. Regula la creación de programas de reciclaje y promueve la reducción de plásticos. Norma oficial mexicana NOM 161 Semarnat 2011. Establece los criterios para clasificar residuos de manejo especial y determinar su manejo incluyendo plásticos. Determina cómo deben gestionarse los plásticos en puntos de reciclaje. Nivel estatal. Ley Estatal de Gestión de Residuos. No. Define estrategias específicas para la gestión de residuos en el Estado, incluyendo el reciclaje y situación de plásticos. Puede incluir incentivos para puntos de reciclaje y restricciones al uso de plásticos de un solo uso. Ley de Protección al Ambiente del Estado. Regula la protección ambiental y fomenta prácticas sostenibles como el uso de materiales alternativos. Proporciona para implementar estrategias de reciclaje y sustitución de plásticos. A nivel municipal. Reglamento de Gestión Integral de Residuos. Detalla las responsabilidades locales en el manejo y reciclaje de residuos sólidos. Aplica directamente a la ubicación y operación de puntos de reciclaje en el municipio. Programa Municipal de Protección Ambiental. Define acciones locales como campañas para reducir plásticos y promover
Establece estrategias específicas de reciclaje y educación. La implementación de sistemas de reciclaje se enfoca en crear estaciones de reciclaje en puntos estratégicos como escuelas, mercados y parques para facilitar la correcta separación de residuos y fomentar el reciclaje. Estas estaciones tendrán contenedores claramente identificados para diferentes materiales, plásticos, vidrios, papel, etc. Y serán mantenidos por un equipo responsable que recolectará y trasladará los residuos a centros de acopio o recicladoras. Además, se organizarán jornadas de limpieza en espacios públicos como parques y ríos para recolectar residuos plásticos y generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de mantener un entorno limpio. Estas jornadas movilizarán a ciudadanos, estudiantes y organizaciones locales, integrando educación ambiental mientras se realizarán acciones prácticas para reducir la contaminación. Continuando con los temas de este ensayo, tenemos los resultados, que aquí se describe el desarrollo de un proyecto enfocado en mejorar la gestión de los residuos plásticos mediante la creación de puntos de reciclaje y el fomento de usos de materiales sostenibles. Como primer punto tenemos la planeación. Esta describe que se inicia con un análisis de las normativas aplicables, la definición clara de objetivos y enlace y un diagnóstico inicial del problema. Esto tiene como resultado que se establece un marco normativo claro y un plan de acción detallado que guiará todo el proyecto. Como segundo punto tenemos el número 2, que es el diseño del proyecto. Describe que incluye una selección de ubicaciones estratégicas para puntos de reciclaje y el diseño de contenedores y señalización adecuada y la creación de un esquema funcional para la operación. Como resultado es el desarrollo de prototipos de contenedores y materiales, información listos para implementarse. Como punto número 3 tenemos la aprobación de permisos, que como su nombre lo menciona, pues es la fase o la etapa donde se aprueban los permisos, más que nada de gobierno, ¿no? Con autoridades locales, comunidades y sectores privados. ¿Okay? Como punto número 4 tenemos la implementación inicial, que es donde se instalan los primeros puntos de reciclaje y se realizan campañas para fomentar el hábito de reciclar a las comunidades. Como resultado, pues como ya lo mencioné, son puntos de reciclaje y una comunicación con la sociedad para que estén más participativos. Como punto número 5 tenemos la evaluación piloto. Se monitorea el desempeño inicial del proyecto recopilando datos sobre el uso y efectividad de los puntos de reciclaje. El resultado esperado es un informe detallado de los resultados y las áreas de mejora identificadas para ajustar el proyecto. Tenemos el escalamiento. Como descripción tenemos que es la expansión del proyecto, nuevas ubicaciones y sectores, promoviendo el uso de materiales alternativos sostenibles. Como resultado es una red amplia de puntos de reciclaje funcionando eficientemente en un aumento del uso de materiales sostenibles. Como punto número 7 tenemos el monitoreo y seguimiento, que es una evaluación continua del proceso para darle su efectividad e ir ajustando, por así decirlo, y dándole actualizaciones constantes pues a los puntos, ¿verdad? Por así decirlo, mantenimiento también. Resultados esperados es un sistema de monitoreo funcional que permite mejorar constantemente la operación y el alcance del proyecto. Y como punto final tenemos el informe final y comunicación. Esta descripción es una documentación y divulgación de los resultados y aprendizaje del proyecto para fomentar su replicabilidad en otras regiones. Como ya lo menciona, pues es un informe con métricas clave con un impacto positivo en la conciencia pública sobre el reciclaje y la sostenibilidad. En conclusión, la problemática tratada en este proyecto acerca del exceso de uso de plásticos es una que considero de suma importancia debido a que se encuentra expresamente ligada a la problemática mundial del calentamiento global. Este punto es uno muy importante que tomar hacia el cambio, además de servir para la erradicación total del mismo con ayuda de un poco más de concientización, comenzando por la educación en escuelas, y así comenzaríamos a formar a la generación futura como una más sustentable. En este proyecto se muestran soluciones y sus posibles aplicaciones, buscando servir como un medio de inspiración para tomar acciones desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Mi conclusión. El exceso de plásticos de un solo uso definitivamente es un problema demasiado grande y grave que está dañando, amenazando al planeta. Todos estos plásticos tardan muchísimos años en descomponerse y siempre terminan contaminando nuestros ríos, mares y suelos, afectando gravemente a los animales y a las plantas.
Además, también nos afectan a nosotros individualmente, porque los microplásticos llegan al agua y a los alimentos que consumimos diariamente. Para resolver esto necesitamos usar menos plástico, buscar otras opciones que sean mejores para el medio ambiente y reciclar más. Si todos hacemos nuestra parte, poco a poco podemos cuidar el planeta y sobre todo erradicar esta problemática. Conclusiones. La implementación de puntos de reciclaje exclusivos para plásticos y la promoción del uso de materiales alternativos es una estrategia clave para... Conclusión. La implementación de puntos de reciclaje exclusivos para plásticos y la promoción del uso de materiales alternativos es una estrategia clave para mitigar el impacto ambiental generado por los residuos plásticos. Este tipo de proyectos no solo fomenta la economía circular al reincorporar materiales reciclados a la cadena productiva, sino que también impulsa la transición hacia un modelo más sostenible. Finalmente, sostengo que el uso excesivo de estos materiales es un problema ambiental, social y económico que refleja muy claro la falta de conciencia y responsabilidad de nuestro estilo de la vida diaria. Aunque el plástico sí nos ha facilitado muchas cosas, hemos abusado de sus usos y creamos una cultura de usar y tirar. Como se mencionó anteriormente, que tiene graves consecuencias para los ecosistemas y nuestra salud, desde mi punto de vista es muy importante que los gobiernos impulsen leyes más estrictas sobre la producción y el uso del plástico.